Entonces, vamos a hablar de albinismo ocular. Les traigo pues como este derrotero, hablar un poquito de las generalidades, cómo la vamos a clasificar, cuáles son los hallazgos clínicos y cómo nos vamos a enfocar en el diagnóstico, qué opciones de tratamiento tenemos y algunas otras patologías pues a tener en cuenta que aunque pues son pacientes que van a ser muy llamativos, pues igual se pueden acompañar de otras enfermedades que hay que tener en cuenta. Entonces, en cuanto a las generalidades, este es un desorden genético que es heterogéneo, que va a impactar en la alteración de la biosíntesis de la melanina, que los cambios pues, que van a generar son los que nos van a dar los hallazgos pues, como característicos que ahorita les voy a hablar. La palabra pues albinismo viene derivada del latín albus, que significa pues blanco, y existen como dos grandes presentaciones. El albinismo oculocutáneo, que es el que más pues, nos llama como la atención, ya que también tienen pues estos hallazgos en piel, en cabello, y pues que son bastante como sonoros. Pero también tenemos el albinismo ocular solo, el cual no siempre, o sea, nos va a acompañar de estos cambios en piel, y fuera de su origen va a ser diferente. El oculocutáneo tiene bastantes mutaciones, y el ocular va a estar siempre ligado al X. La prevalencia cambia un poco, en Occidente se habla de 1 por cada 14.000 a 17.000, y en África 1 por cada 5.000 a 15.000. Hablando un poquito de la biosíntesis de la melanina, entonces, por ejemplo, eso era algo que yo, pues si lo había leído antes no me acordaba. Tenemos dos tipos de melanina realmente. La melanina, que da un color marrón o negro, y la feomelanina, que nos va a dar más colores rojizos o amarillos. Y estos van a ser como los que nos van a dar las características en la piel, el cabello y los ojos. Entonces, la melanina pues va a producir a nivel de los melanocitos. Estos van a tener diferentes orígenes embrionarios dependiendo de donde se localicen pues, las poblaciones de los melanocitos. Y los melanocitos, dentro pues, de los melanocitos van a estar los melanosomas, que van a estar regulados por un gen que es el GPR143, que va a ir tomando relevancia a medida que vayamos hablando. Y en el retículo endoplásmico se van a producir diferentes enzimas, una de ellas muy importante que es la tirosinasa, que es la encargada de producir otra que es la dopaquinona, que es la que va a tomar 2 vías, pues de la oxidación para la eumelanina o la glutatión para la feomelanina. Y luego, ya cuando hay una maduración y se va aumentando los depósitos de melanina, estos van a señalizarse con el mismo gen para detener esa melanogénesis y luego transportarlos a los queratinocitos que son vecinos. Ya regresando un poco como a esta vía de la tirosina que se las mencionaba por acá, entonces ella va a iniciar su síntesis en el retículo endoplásmico y luego lo que va a hacer es que va a modificar el aparato de Golgi, y cuando se encuentra ya madura va a transportar a los melanosomas, donde va a catalizar la melanogénesis. ¿Qué es importante? Para evitar que se active antes de entrar a los melanosomas, va a tener un cofactor que es el cobre, que va a evitar esa activación. Entonces, esta vía, pues aunque suena un poquito muy molecular y abstracta, se va a ver alterada en diferentes momentos según como los diferentes tipos que vamos a tener de albinismo. Entonces, vamos a hablar cuáles son los tipos de albinismo que vamos a encontrar. Tenemos el oculocutáneo, que puede ser no sindrómico o sindrómico, y el albinismo ocular. Hablando del oculocutáneo no sindrómico, han sido varios los subtipos que se han descrito ya. Tenemos el tipo 1, que es autosómico recesivo, que va a estar la mutación en el TIR, en el cromosoma 11, pero son múltiples las mutaciones que ven en este locus, por lo que los fenotipos que ellos muestran son demasiado variables. Y aquí esa variabilidad de los fenotipos va a estar determinada por el compromiso en la
tirosinasa que les comentaba ahorita. Entonces aquí qué pasa, que en el retículo endoplásmico va a quedar la tirosinasa pues como retenida y se va a traducir en una ausencia completa de la actividad, por lo que ellos tienen una gran hipopigmentación. Este tipo se puede dividir en tipo A y tipo B. En el tipo B van a tener un poquito de actividad residual, entonces van a nacer van a nacer pues como con hipopigmentación, sin distinguirse del tipo A, pero con el paso de los años van a ir adquiriendo un poco de pigmentación. Es como la característica clínica más importante para diferenciar estos dos. En el OCA2, entonces, aquí la mutación va a estar en el gen P, que está en el cromosoma 15, y la alteración va a ser una proteína melanosoma de membrana que va a estar pues como mutada también la tirosinasa, también se va a ir acumulando en el retículo endoplásmico. Sí logra ser secretada, pero no alcanza a entrar al melanosoma. Aquí también la hipopigmentación va a ser muy variable, desde ser una pigmentación normal hasta completamente blanco. Y los compromisos severos, si lo comparamos con el OCA1, va a ser menos severo porque el OCA1 tiene gran compromiso. Puede también, pues como de algunos síndromes, o sea, en ese lugar donde da la mutación se dan otras mutaciones de otros síndromes como son el Angelman y el Prader-Willi, pero entonces si se compromete este gen, esos síndromes se pueden acompañar de hipopigmentación. Ya la OCA3, entonces la mutación va a ser del gen TIR1, que va a ser en el cromosoma 9. Esta ha sido principalmente pues descrito en la población africana, y aquí la melanina alterada es la eumelanina. Entonces hay una proliferación de pues como melanocítica y una apoptosis, que es como la parte donde se ve pues alterado. Y estos son pacientes que pueden ser como color marrón, piel y cabello, con iris azules, verdosos o marrones, o piel como color bronce, pelo rojizo e iris marrones azulados. Son como los dos fenotipos pues principales. Tenemos el OCA4, que la mutación va a ser este gen, que va a estar localizado en el cromosoma 5, y aquí la proteína que va a facilitar el transporte de la tirosinasa y el melanosoma es donde va a estar alterado. Acá la descripción ha sido principalmente en población turca y japonesa. Ya estos otros dos tipos pues también han sido descritos, pero tienen como menos hallazgos conocidos. Por ejemplo, el OCA5 no se sabe cuál es el gen que lo produce, sí se sabe que está en el cromosoma 4, e inicialmente fue descrito en una familia pakistaní que tenía la característica de consanguinidad. Y el OCA6, este es el gen, y lo que pasa es que se nos van a alterar los niveles de colesterol a nivel de los melanocitos. Entonces, acá les traigo estas fotografías donde vemos la gran variabilidad que podemos tener en los síndromes oculocutáneos de albinismo. Aunque este es como el más llamativo, el que más, o sea, vamos a ver, pues acá tenemos pacientes que también tienen una gran hipopigmentación, pero vean que el color puede ser como un poco más pigmentado, o incluso tirando a cabellos rojizos. Entonces hay que pues tenerlos en cuenta. Y aquí, por ejemplo, pues estos son los más llamativos, pero vean que la hipopigmentación del iris también va a cambiar bastante, entonces no siempre son tan llamativos. En cuanto a los síndrómicos, entonces tenemos dos síndromes principales. Esto ya es menos frecuente, este tipo de albinismo, el síndrome de Hermann. Entonces acá lo que vamos a encontrar es que hay una ausencia de los gránulos delta de las plaquetas,
y por esa razón en ellos es muy característico que también presenten sangrados. A nivel sistémico van a tener fibrosis pulmonar, colitis granulomatosa y el albinismo oculocutáneo que veníamos pues hablando. Y en el síndrome de Chediak, entonces este también va a ser autosómico recesivo. Tienen el cabello como color plateado y es importante porque suelen presentar infecciones a repetición y pueden desarrollar síndromes linfoproliferativos. Ya hablando del albinismo ocular como tal, entonces como les decía, este va a ser una alteración localizada en el cromosoma X a nivel del gen GPR 143, que ahorita les hablaba en el momento de la síntesis de la melanina. Este va a codificar para la síntesis de la proteína G, que va a ser importante para acoplar el receptor en el momento pues, de transportar a los melanomas en las células. Entonces, al estar ligado al X, pues va a ser un síndrome que es recesivo y que los hombres pues, van a ser los que van a expresar el fenotipo completo, pero se ha descrito que las mujeres portadoras pueden tener algunos signos pues como leves y casi asintomáticos. Entonces en los hombres vamos a encontrar bueno, entonces en las mujeres como tal podemos encontrar algún grado pues como de transiluminación del iris y un mosaicismo en el polo pues, posterior que puede hasta comprometer pues, la mitad de la retina. En los hombres ya podemos encontrar algo de hipopigmentación en piel o una piel completamente pues, normal y el cabello normal más todos los hallazgos oculares que les voy a mencionar. Y en ocasiones cuando hay una lesión en ese gen, entonces se puede acompañar de otros síndromes genéticos, como el Kalman. Hablando ya de los hallazgos clínicos, entonces tenemos que estos pacientes en los primeros 5 meses de vida van a tener un desarrollo más lento en su vida visual. Entonces los padres van a referir que van a tener como fotofobia, que ponen poca atención a los estímulos visuales, pero que luego, a medida que el niño va creciendo, pues esto va a ir mejorando. Los agudezas visuales con los que ellos quedan van desde 20/20 hasta 20/400. Si son el OCA 1, como les decía, tienen un mayor compromiso pues, ocular y esto pues, se ve relacionado con el impacto de la agudeza visual. En cuanto a los defectos refractivos, podemos tener miopía, hipermetropía y un astigmatismo bastante importante. Esto es sumamente pues como importante tenerlo en cuenta, hacer corrección como ahora les voy a hablar, para evitar pues de que desarrollen ambliopías grandes. Otro de los hallazgos es el nixtagmos. Este suele desarrollarse en los primeros 2 a 3 meses de vida, va a ser principalmente horizontal o pendicular, con fase de aceleración y desaceleración, y a medida que el niño va creciendo, va a ir mejorando. Incluso hablan que en los adultos podría presentarse un nixtagmos pero latente. También es frecuente en ellos, al ponerlos a fijar de forma monocular, en una luz se pueda encontrar un ángulo capa moderadamente positivo. Entonces esto va a impactar en que nos puede enmascarar endotropias de hasta 15 dioptrías o puede hacer que cuando presenten exotropias se vean más grandes de lo que realmente son. Esto se va a dar, dado que es algo característico de esta patología, es que hay una misdirección de la ruta de las células ganglionares hacia el cerebro, teniendo mayor cantidad a nivel temporal. Entonces esto termina en que
las fibras ganglionares se van a decusar en el quiasma de forma anormal y van a alcanzar mayor cantidad de proyecciones hacia el núcleo geniculado lateral contralateral. Esto vamos a verlo, también se lo voy a hablar más adelantico, pero lo podemos encontrar en los potenciales abocados visuales, y adicional a eso se han hecho unos estudios en OCT. El estrabismo lo vamos a encontrar en el 50% de los pacientes, y si nos enfrentamos a uno cada uno va a ser en un 100% de los pacientes. Respecto a la transiluminación del iris, entonces los padres pues los pueden referir como un iris rosado, y lo ideal es uno pues como evaluarlo en una habitación oscura con la pupila sin dilatar y en retroiluminación. Vamos a encontrar diferentes grados de transiluminación, desde este que puede pasar casi pues como desapercibido hasta estos pues como tan característicos. Y a nivel del fondo de ojo, entonces pues en el FR vamos a encontrar esa deficiencia de melanina característica de la enfermedad, que nos puede mostrar que haya una disminución del reflejo anular de la mácula, una ausencia de lumbus, un mosaicismo, por ejemplo, en este que puede ser de una madre que no expresa la enfermedad pero sí la porta, una gran transiluminación de los vasos coroideos. Pueden encontrar, aunque aquí la verdad no encontré la fotografía, en la mácula como unos gránulos de melanina, y cuando esto se encuentra va a estar como más relacionado a una agudeza visual mejor y una mejor estereopsis. El nervio óptico como tal puede tener pues un poco de hipoplasia. En esta diapositiva les traigo diferentes fondos de ojo para que vean como la gran heterogeneidad que podemos encontrar en estos pacientes. No todos pues van a ser así de llamativos donde no quede la duda, pero sí hay que tenerlos pues en cuenta. Hablando del diagnóstico, entonces pues, lo ideal sería tener una asesoría genética donde se les haga test genéticos para saber cuál es la mutación que presenta, y de esta forma poder tener como los subtipos del albinismo y poder dar una consejería genética a la familia y pues a los descendientes para que tomen la decisión si van a tener pues hijos o no, pero no siempre está disponible, entonces les voy a ir hablando como de otras opciones que tenemos. Aquí para recordar, a nivel pues, de piel y sistémico, la gran variabilidad que podemos encontrar, y a nivel ocular, que son pacientes que tienen defectos refractivos, que tienen el nistagmus y el estrabismo, que tienen gran variabilidad de la transiluminación del iris y los hallazgos del fondo de ojo. Lo otro importante cuando vayamos hablando pues, de las ayudas diagnósticas es que a medida que las vayamos solicitando, pues tenemos que tener claro que hay diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces, por ejemplo, cuando solicitamos el OCT macular, lo que vamos a encontrar es una hipoplasia foveal, pero no es la única enfermedad que tiene la hipoplasia. Esto también puede estar en la prematuridad, en el nanoftalmos, en la aniridia. En cuanto al nistagmus, que es horizontal, se va a compartir también con la hipoplasia foveal y con la distrofia de conos. En cuanto a los potenciales evocados con respuesta simétrica, lo va a compartir al igual con la hipoplasia foveal, y los test genéticos pues serán los que definitivamente hagan el diagnóstico puntual del albinismo y cuál tipo de albinismo. Entonces, este es un estudio en el que se realizó en Holanda, debido a que el color blanco de piel y cabello blanco es más frecuente en la población africana y asiática. Entonces ellos quisieron hacer una cohorte con el fin de describir cuál es el fenotipo que a ellos pues encontraban, y mirar qué relación tenían con las anormalidades oculares y la agudeza visual. Adicional de eso, como poder dar como unos criterios diagnósticos, pero clínicos, porque hasta el momento pues no se tienen. Entonces, para ingresar al estudio, ellos lo que tuvieron en cuenta era que tuvieran ya un test positivo o un hermano que lo tuviera, o tener una hiperpigmentación en piel, cabello, que se acompañara al menos de tener translucencia en el iris,
una misdirección de las células ganglionares, una hipoplasia de la fobia o un nistagmus. Y entonces entraron pacientes en promedio de 18 años, pero con rango desde los 2 hasta los 89, mujeres 199 y hombres 323, y de estos pues su gran mayoría fueron pues blancos. Los principales subtipos de albinismo que entraron fueron el OKA, el ocular, el OKA y el OK2, que son los oculocutáneos. Es importante aquí, el grado, no se encontró, estos son como los diferentes grados de transiluminación del iris, y no se encontró una característica clínica que fuera común en todos los pacientes con albinismo. La que fue más frecuente fue la hipoplasia foveal, que se evaluó por medio del OCT. Lo otro fue que se encontró que la agudeza visual no tenía pues como una diferencia significativa entre uno pues y otro, y el subgrupo pues, de pacientes que no tenían la alteración del iris ni alteraciones de la pigmentación del fondo del ojo, se realizó un OCT con el fin de saber si tenían otros hallazgos que fueran pues como que nos ayudaran a hacer el diagnóstico del albinismo, y fue por medio de este que se logró encontrar que tenían el albinismo ocular. Entonces estos pacientes pues hay que tenerlos en cuenta, que puede que uno no encuentre pues, hallazgos físicos al examen físico pues como general, pero nosotros al examen ocular pues sí los vamos a encontrar. Y estos son los criterios diagnósticos que ellos nos sugieren, los dividen en criterios mayores y criterios menores. Dentro de los mayores tenemos la hipoplasia foveal, que sea de grado 2 en adelante, una misdirección de las fibras ganglionares, una hipoplasia ocular, translucencia del iris o hipopigmentación del fondo de ojo, que sea de grado 2 en adelante. En los menores tenemos nistagmus, hipopigmentación en piel o en cabello, ya el fondo de ojo pero grado 1, o una hipoplasia foveal grado 1. Entonces, si vamos para hacer el diagnóstico, puede ser que tenga un diagnóstico molecular y que por eso yo lo acompañe de un criterio mayor. O si no tengo diagnóstico molecular, sea dos criterios menores. No, perdón, me equivoqué. El diagnóstico que tengo, diagnóstico molecular, son o un criterio mayor o dos menores. Cuando no tengo diagnóstico molecular, entonces ya necesito más. Tres criterios mayores o dos mayores acompañados de dos menores. Llegando a los potenciales evocados, entonces se solicitan con el fin de evaluar esa desviación anormal de la vía visual, que va a ser bastante característico del albinismo. Aquí es importante de que se debe hacer de forma monocular en ambos ojos con el fin de encontrar una simetría. Se recomienda que sea multicanal, y lo que van a hacer es que se ponen diferentes electrodos, dos a cada lado occipital y uno en el centro, y este hallazgo asimétrico es el que es característico de la enfermedad. En cuanto a los hallazgos pues en OCT, son varios los que se han realizado, pero estudios que se han realizado debido a que pues no siempre se tiene los test genéticos, y para ver cómo se ha visto pues cómo se ha reflejado la enfermedad por medio de este examen. Entonces normalmente la retina, durante el desarrollo, lo que hay es una migración de las capas internas que van a ir alejándose de la fóvea, y luego se van a ir acercando los conos, y adicional a eso va a haber una elongación de los fotorreceptores. Pero en el albinismo esto se detiene de forma prematura. Entonces, en este estudio en particular, evaluaron pacientes con albinismo y pacientes sin albinismo entre los 0 y 6 años. Se les realizó OCT de mácula y encontraron que en el grupo que tenía albinismo
hay un retraso y una detención de esa migración que les cuento a nivel de la capa interna de la retina, y por eso el grosor de la retina central es mayor, y luego va a haber que una regresión de las capas internas, tomando como una semejanza a la retina perifoveal. Fuera de eso, esa elongación que les comento, pues que se debe dar de los fotorreceptores, se ve de forma más lenta. Y es importante porque este estudio nos habla de esta clasificación, que vamos a hablar de que la hipoplasia foveal va a ser un tipo 1A, que es casi normal, 1B, que hablamos de un pit foveal. En el 2 ya lo que vamos a encontrar es un alargamiento de los segmentos externos y de la capa nuclear externa. En el 3 un ensanchamiento de la capa nuclear externa, que acá los vamos viendo pues como ilustrados. Y ya en el 4 no hay una diferenciación de las capas, es muy similar a la periferia. Entonces este también es para tener en cuenta cuando se vayan pidiendo las ayudas diagnósticas. Este otro estudio que les traigo, entonces, como se ha encontrado pues como un patrón anormal de la decusación de las fibras nerviosas en el quiasma óptico, esto se da pues porque hay una proyección contralateral anormal por un aumento de las células ganglionares, y es algo importante para ayudarnos a diferenciar de las otras hipoplasias foveales que podemos encontrar. Entonces este estudio, que fue retrospectivo, buscó mirar el grosor de las capas de células ganglionares a nivel macular en pacientes que tuvieran hipoplasia foveal, unos que fueran por albinismo y otros que no tuvieran albinismo. ¿Qué era lo que querían buscar? Mirar el radio de las células ganglionares, tanto nasal como temporal, cómo se comportaban, y se encontraron varios patrones. Este primero es un patrón sano, en el que vemos que la dona de las células ganglionares está normal, está dentro de límites normales y tiene pues como una configuración normal. Este patrón es un patrón de hipoplasia foveal en pacientes sin albinismo, en el que encontraron diferentes grados de la hipoplasia con una reducción de las células ganglionares tanto nasal como temporal, pero se seguía identificando el tipo pues como de distribución en dona. Y ya este patrón es de una hipoplasia foveal en albinismo. Encontraron que la gran mayoría son grado 3, recordando la clasificación que les mostré ahorita. Y fuera de eso encontraron que hay un cambio temporal a central de esas células ganglionares, encontrándose mayor disminución en los segmentos, en las áreas 1 y 2, a nivel nasal y temporal, que es muy característico del albinismo. Otro como de los impactos pues, o de los usos que se le ha ido buscando al OCT es a nivel del iris. Entonces este fue un estudio prospectivo en el que se tuvieron pacientes con albinismo y pacientes con troles sanos, y se les realizó un OCT con una resolución axial de 3 micras en las capas pues del iris, con el fin de mirar el grosor del iris y cambiaba de pacientes sanos a pacientes con albinismo. Normalmente el iris en los estudios histopatológicos pues van a tener 5 capas, pero en el OCT no tenemos la capacidad de las 5 capas. Realmente se subdividen en 2, una que va a ser el estroma y el borde anterior, y el otro el epitelio pigmentado posterior. Este estudio que encontró que así como en el examen oftalmológico, en el lámpara Indurain, podemos encontrar diferentes grados de transiluminación, en el OCT encontramos que los pacientes sanos tienen 10% de mayor grosor del iris que los pacientes que tienen albinismo ocular. Bueno, ya pasando al tratamiento,
Entonces, primero les quería pues como mencionar que no debemos olvidar que hay que ver a los pacientes de forma pues completa y recordarles que siempre deben tener protección de su piel con protección pues con bloqueador solar, debido a que estos pacientes por la falta de concentración de melanina pues van a ser pacientes más susceptibles a cáncer de piel, y esta es la principal causa de muerte temprana en ellos. Entonces lo ideal es que los protectores que usen sean de protección de 45 o 50, que se lo apliquen 20 o incluso 60 minutos antes de salir al sol, en cantidades pues suficientes, hablan de 2 miligramos por centímetro cuadrado, y fuera de eso a ellos siempre debemos enviarles de forma anual una evaluación por dermatología para que les evalúen toda su superficie de piel. Entonces, en cuanto a la agudeza visual, pues nos debemos estar muy pendientes de tener la mejor corrección posible, de según pues como lo que encontremos. Entonces podemos ayudarnos de gafas, o cuando son pues agudezas visuales bastante comprometidas, incluso telescopio, tener en cuenta que como son pacientes que pueden desarrollar ambliopía, entonces ellos necesitan pues su corrección refractiva y acompañarse de la oclusión ocular. Pero cuando estos pacientes tienen nistagmus latente, la idea es que el tratamiento no sea con oclusión ocular, sino con atropina. En cuanto al nistagmus, entonces se había hablado inicialmente de unos tratamientos médicos con gabapentina y memantina, pero que han mostrado que pueden tener disminución de la intensidad del nistagmus, más no impacto en la agudeza pues visual. Y en cuanto a técnicas quirúrgicas, lo que encontré es que describen resecciones muy amplias de los 4 rectos de 11-13 milímetros, con los que se logra mejoría de la línea pues visual e intensidad del nistagmus. Bueno. Bueno, lo otro importante es que estos pacientes pues suelen tener bastante glare, debido pues a que va a entrar mucha luz a sus ojos, y podríamos tener como varias opciones pues que han ido como describiendo. Inicialmente hablaron de unos lentes intraoculares con diafragmas negros que se implantaban durante la cirugía pues de catarata, para disminuir esa fotofobia y ese glare, pero esto después se vio pues como acompañado de complicaciones como desprendimientos coroideos y glaucoma. Las prótesis de iris, en estas lo que se busca es hacer un implante en el saco capsular para disminuir la entrada pues, de la luz a nivel pues, ya de polo posterior. Se ponen por incisiones más pequeñas, tienen menos riesgos de inflamación y de glaucoma, pero están asociados a fractura del dispositivo, y nos quedaría como opciones no quirúrgicas los lentes de contacto pigmentados con un centro limpio pues de forma refractiva. En cuanto a la terapia génica, pues son estudios que se están realizando, aún no están en humanos. Encontré 2, uno realizado en ratones, en el que se aplica el gen OA1, que lo encapsulan en vectores de adenovirus, y estos vectores tienen mayor capacidad de llegar hasta la retina. Se encontró a las 4 semanas una mejoría, pero no significativa a nivel pues, del electroretinograma, y también esto se ha aplicado de forma subretiniana, en el que se encontró que los melanosomas aumentaban su concentración en el EPR, pero hasta ahí pues llega esa parte como de la investigación. Y la otra que realizaron fue en embriones de conejos, en el que se inyectó el gen TIR, y se vio que luego cuando nacían estos conejitos, entonces tenían mayor color en cabello e iris comparados pues con sus antepasados. Y
Y por último, como les mencionaba, quería traerles como unos reportes de caso que encontré de pacientes con albinismo que presentaron otras patologías, porque pues se pueden enfermar también de otras cosas. Entonces en ellos, dado que no hay un buen contraste del fondo de ojo, va a ser mucho más difícil pues el diagnóstico, van a ver que también el tratamiento. Entonces este fue un caso de un paciente de 26 semanas, pues un pretérmino, nacido de 29 semanas, perdón, que pesó 900 gramos. Solicitaron pues una evaluación de tamizaje de ROP a las 32 semanas, que se encontró que tenía pues una historia en una ventilación mecánica por un distrés respiratorio, y en la historia pues relataban inicialmente que tenía una despigmentación en piel y cabello, pero que no tenía pues como otros hallazgos de albinismo. Que se encontró que sí tenía pues una despigmentación en las pestañas, en el iris, que lograba ver una adecuada dilatación, y el fondo de ojo se encontraba una ausencia de pigmento del EPR y una fácil visualización de los vasos coroideos. Eso pues ya nos hablaba de un albinismo oculocutáneo. Pero cuando se va a ver, ya hablando pues del ROP, porque nació muy pequeño, entonces se encontraba una tortuosidad de los vasos y una dilatación en el polo posterior, que nos sugería una enfermedad preplus. Eso, en la primera evaluación se encontró un RICH en la zona 2, y luego cuando se pasa a hacer una evaluación ya del lente de 28 dioptrías a un lente de 20 dioptrías, se encuentra que hay una proliferación fibrovascular en ese RICH en los dos ojos, lo que ya nos lleva a un estadio 3. Entonces, ¿qué hacían mención? Es difícil encontrar esos hallazgos que de cierta forma son característicos de la retinopatía de la prematurez, debido no porque no se den, sino porque por la falta de contraste no se ven fácilmente. Entonces, esa proliferación neovascular va a progresar sin encontrar unos hallazgos pues como característicos de plus, por lo que deciden hacer fotocoagulación en ambos ojos, pero durante el procedimiento lo que describen es que es difícil evaluar cuál es el área vascular, y fuera de eso, cuando aplican el láser es difícil ver que queden las muestras, pues como las cicatrices pues que genera el mismo láser, entonces no queda claro si se aplica bien o no. En la evaluación a las 3 semanas se encuentran que hay ya un retroceso del RICH y una mejoría pues de las características de los vasos. Ellos al final, durante la discusión, hablan que si con la fotocoagulación no se logra pues ver que dejen como las marcas características del láser, se podría hacer crioterapia, o que otra opción, como pues ha venido hablando en los últimos años, son los anti-VEGF, que no requerirían pues como ese impacto sobre la retina, pero se desconoce a largo plazo realmente cuál va a ser su comportamiento en este subtipo de pacientes. Entonces, pues simplemente es como una anotación que dejan, pero no que lo recomienden. Y este otro reporte de caso que les traigo es el comportamiento del desprendimiento de retina en pacientes con albinismo. En los pacientes con albinismo no hay mayor presencia de pues, o desarrollo de desprendimiento de retina, pero por la alteración también de ese contraste, pues es difícil verlos y sobre todo tratarlos. Entonces es un estudio retrospectivo de 10 pacientes que presentaron desprendimiento de retina. Durante el procedimiento se encontró que el 60% sufrieron de corte iatrogénico porque no se veía la retina, y el 50%, aparte de aplicar láser, requirió de criopexia debido a que no se lograba ver las marcas de láser, y de estos 10 pacientes 6 lograron una adecuada adherencia de la retina, mejorando de un 20/800 a un 20/160. Y ya finalizando, entonces, inicialmente, pues como estos pacientes tienen tan mala visión, entonces no quedaba claro pues como el impacto de la cirugía de catarata. Este fue un estudio realizado en Puerto Rico, este retrospectivo con 9 pacientes que tenían albinismo y catarata.
Estos pacientes pues fueron llevados a cirugía de catarata con anestesia regional. En el ojito que no se iba a operar se les puso un lente más 6 buscando disminuir la velocidad del nistagmus, y se encontró que principalmente tenían cataratas corticonucleares grado 3. Se les puso pues diferentes tipos de lentes intraoculares sin problema, y se encontró que con esta cirugía se lograba tener un buen control de sus defectos refractivos, como se ven en esta tabla, y un adecuado pues comportamiento también del astigmatismo. Entonces eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a la doctora Liliana Zuluaga por la asesoría. Muy buena, muy interesante la revisión. Es un tema que no tenemos tantos pacientes, pero que sí son difíciles de manejar. Pacientes muy complejos como los ilustraste de nuevo allí. Y necesito un manejo interdisciplinario siempre. Pienso que retina es clave en esto, obviamente oftalmopediatría, y creo que la parte de rehabilitación visual, de baja visión, también es necesario que nos acompañen en los casos que son obviamente severos. Como mostraste al final de la cirugía con implante de lente, también hay opción de poner lentes con pupila precisamente para disminuir un poco ese exagerado ingreso de luz y la fotofobia de estos pacientes, pero son pacientes muy difíciles de manejar, muy complicados de manejar. No sé si Lili, que estaba como tan cercana a toda tu cosa, quiere complementar algo. Buenos días. No, quiero felicitar a Andrea, pues un tema que no es fácil, pensaría yo que hizo pues como una evaluación muy completa de la parte genética y de toda la parte pues de los síndromes. En cuanto al manejo, también estoy de acuerdo que no es fácil, como dices tú, Carlos, porque pues el oculocutáneo que es muy claro, pues obviamente uno puede hacer el diagnóstico más fácil, pero en los que son oculares nomás son difíciles. Lo de la hipoplasia de la mácula pues no es la única causa, entonces se va viendo es como con el tiempo, con el crecimiento. Y lo otro que mencionó Andrea al final de lo del desprendimiento de retina, aunque no es frecuente, también se ve. Y lo más triste de esto es que ellos, como no tienen melanina, uno les hace marcas de láser y no responden. Lo mismo que con la ROP. Lo que pasa es que con la ROP es muy difícil uno saber si ese niño solo tiene un melanoma, una melanosis, amelanosis ocular, y es difícil. Pero es verdad, o sea, no les pega el láser, entonces es muy complejo tanto el manejo de la ROP como el de desprendimiento de retina. Muy bien. Yo creo que muy bien hecha la revisión, muy completa, y como dices, este tema es difícil, es bien difícil. No sé si hay algún otro comentario, pero aquí la doctora Castillo, que nos dice que interesante la charla, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Marta. Hola, buenos días, profe. Yo creo. Ahora que escucho a Juan, les quiero hacer una invitación, y es que el viernes vamos, bueno, hay un tema del staff que se va a cambiar el viernes, y ya les paso la información porque es algo de la visita de la Joint Commission al hospital. Y el viernes creo que la programación de la mañana temprano, para los que pueden asistir, Juan va a competir en 50 metros en la piscina olímpica, en los Juegos de la Salud, representándonos pues a todos nosotros. Así que quienes podamos acompañarlo ese día, sería muy bonito pues estar con Juan en ese momento. No, todavía no ha pasado la programación completa, no sabemos los horarios, pero no sabemos. también vamos a correr en la ceja, en los 5, 10 y 21K. Ahí Luis Fernando Monsalve creo que va a competir en bolos. El papá, yo creo que el papá Edwin va a competir en tenis, eso. En tenis, el papá de Sara Mesa va a competir en natación también. Usted lo tiene que dejar ganar. No, ganar jamás. Bueno. En todo caso, bienvenidos a los juegos los que puedan participar, y si no, pues si pueden acompañar a quienes lo van a hacer, sería bonito. No sé si, Juan, ¿hay alguna persona de la industria que nos va a acompañar el día de hoy?